Buenos días, Dios me los bendiga de manera muy especial esta mañana. Mañana que el Señor nos ha regalado con un clima frío acá en Guaynabo Campo, sabroso, donde todavía se siente la Navidad, ¿verdad? Y seguimos afirmando que nuestro país celebra la Navidad más larga del mundo con mucha alegría y mucha algarabía. Esta mañana aquí en Un Café con Dios le habla la pastora Mili Cortés desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo La Brecha, como cada uno de los martes en Un Café con Dios. Y esta mañana, una mañana muy particular, porque está conmigo esta mañana la pastora Tania Alicea. Y Tania es de nuestra iglesia, nuestra misión, vamos, nuestra misión de Pugnado en Vega Baja. Buenos días, Tania. Buenos días, Dios bendiga a cada hermano que se conecta a través de las redes sociales. Para mí es un placer acompañarte hoy en esta mañana, en este programa tan especial, Un Café con Dios, y espero que las palabras que compartamos en el día de hoy sean de bendición para cada persona que nos escuche. Amén. Yo estoy segura que así va a ser y vamos a estar escuchando muchas cosas de Tania, ¿verdad? En su vida, en su ministerio. Y esta mañana nos gustaría que usted nos acompañara en Romanos 8, versículo 18, y lee de la siguiente manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso fue en la Reina Valera. Les voy a leer la nueva versión internacional y dice: de hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Amén. Así que esta mañana saludamos a toda esta gente que está conectada con nosotros. Si yo no menciono su nombre, envíame algún emoji o algo así, ¿verdad? Para yo poder saber que usted está ahí. Nos saludan desde Estados Unidos, por ahí está Ivette y Rafi Chinea, los ellos están bien gozosos de tener una bisnieta, ¿verdad? Cielo, así se llama la chica. También saludamos a Carmen Álvarez desde nuestra iglesia Discípulo en Humacao. Dios te bendiga, Carmen. También está por ahí Zoraida Ponce. Y los demás que están por ahí, se refleja, ¿verdad? Usted me escribe algo para yo saber que usted está ahí y poderlo saludar. Amén. Bueno, Tania, aparte de que Tania es la feliz abuela, Lucía, ¿de quién? ¿De quién? Amaya y Asiel, que nació ayer, estrenadito, estrenadito. Ay, qué rico para estas personas que están conectados con nosotros. Tania, una de sus hijas es Gretchen, quien Gretchen ha estado activamente en la confraternidad de jóvenes discípulos de Cristo hace muchos años, ¿verdad? Pero ya como toda una señora casada está trabajando directamente con la juventud en Santa Sí, Juanita, sí, ¿verdad? en Santa Juanita, allí con el pastor Manuel. Pues cuéntame, Tania, ¿por qué este verso es tan importante en tu vida? Pues, Mili, realmente cuando yo empecé a meditar sobre mi testimonio, porque hace poco participé dando parte de mi testimonio en un libro, eh, mientras meditaba y pensaba y recordaba, traía a la memoria, ¿verdad?, las etapas y los procesos vividos, resaltó este versículo porque realmente nosotros como seres humanos pasamos por transiciones, ¿verdad? Y por procesos. Y en ocasiones es tanto el proceso de dolor o de pérdida, que por ese enfoque fue el que yo me fui en mi escrito, que pudiéramos pensar como que ya no había un futuro, ¿verdad? Una esperanza. Y mientras meditaba en eso, el Señor ministraba a mi corazón que a través de las pérdidas aún hay esperanza.
aún hay victoria, ¿verdad? Y tendríamos un futuro, ¿verdad? Porque son promesas que Él da en nuestra vida. Por eso fue que entonces cuando preparé ese testimonio utilicé ese versículo como base, porque ciertamente aquellos que me conocen, ¿verdad? Saben de los procesos que yo he vivido desde pequeña. Y entonces ese proceso que yo lo puedo identificar como muchas etapas de diferentes pérdidas. Y diferentes pérdidas que abonaron a un sentimiento de abandono en cierto tiempo, ¿verdad? Y abonaron a un sentimiento de baja autoestima, ¿verdad? Que es lo que hace que entonces uno tome decisiones incorrectas. Y pues pasar por procesos en los cuales en un momento dado en tu vida tú piensas, pues mira, lo que a lo mejor el Señor prometió, eso no se va a cumplir por mis decisiones, por mis procesos. Hasta que tienes un encuentro con el Señor y te recuerda, como nos dice aquí, ¿verdad? En Romanos 8:18. No importa lo que haya pasado, hay un futuro glorioso, ¿verdad? Para ti, hay una promesa para ti, para tu vida. Y es bien importante, Tania, lo que dice, porque hay de las personas que nos están viendo ahora, que nos van a ver después, cuando decimos de pérdida, posiblemente a su cabeza llega rápido que es que alguien falleció, que solamente eso es una pérdida. Y tenemos que mirar que cuando estamos hablando de pérdidas pueden ser despidos en los trabajos, pueden ser divorcios, pueden ser cambio de Puerto Rico a algún lugar, al extranjero, o sea, un movimiento de casa. Hay tantas pérdidas que nos causan tanto dolor y que en la mayoría de las ocasiones llegaron y no estábamos preparados para eso. Y lamentablemente nuestra cultura nos enseña a que el luto no lo vemos como parte positiva de los procesos, ¿verdad? Y el luto en todo tipo de pérdidas, como tú acabas de mencionar. En el caso mío, Mili, te puedo mencionar que desde los 3 años yo sentí ese proceso de pérdida. Y la gente dirá, pero desde los 3 años, bueno, ya a los 3 años los niños tienen un poco más de conciencia, ¿verdad? Y a los 3 años mi vida fue impactada por el divorcio de mis padres. Según me cuentan, yo era bien apegada a mi papá. Entonces, ese proceso de cuando papi sale de mi casa, pues yo lo sufrí mucho. Pero en ese mismo año fallece también mi abuelo materno, lo cual hace que mi mamá ante esas pérdidas salga de Puerto Rico por una temporada. Así que yo a los 3 años viví un cambio muy a la vez. Mudanza, pérdida de la relación de mis padres, pérdida de mi abuelo materno. Y eso, como que dice, fundó esa base para que yo inconscientemente en una etapa de mi vida tuviera estos problemas, ¿verdad?, de relación con personas de otro sexo, ¿verdad?, con caballeros, lo que conllevó a unas relaciones no positivas para mi vida, y ese afecto, como te mencioné inicialmente, de la baja autoestima. Desde los 3 años fue mi vida marcada por eso. Y esa pérdida de la relación matrimonial, o sea, de mi papá y mi mamá, también incluyó la pérdida de relaciones con la familia paterno-filial, porque inclusive este sábado tuvimos una reunión, un encuentro con una de mis hermanas por parte de padre, y ya hablábamos de cómo esa decisión de los adultos nos afectó a nosotros como niños. Porque la separación de nuestros padres evitó que nosotros tuviéramos relaciones con nuestra familia paterna. Entonces, y yo creo, ¿verdad?, que parte del mensaje que pudiéramos compartir en esta mañana o noche o tarde cuando usted vea este live, es que aunque usted tome una decisión como adulto, si usted tiene niños en su entorno familiar, esas decisiones no deberían de afectar las relaciones de los niños con X o Y personas de la familia, ¿verdad? Siempre sean relaciones saludables, ¿verdad? Porque en el caso de nosotras, las 4 entendemos que nuestra falta de relación con la familia paterna fue por la decisión de nuestras propias madres. Entonces, se nos hace hoy día fácil tomar decisiones de no relacionarnos con X o Y personas por esa crianza que inconscientemente
incrustó en nuestra mente. Y es algo que tenemos que romper con la crianza de nuestros hijos. ¿Verdad? Nuestros hijos hoy día, por las decisiones que hayamos tomado nosotros, no necesariamente tienen que dejar de compartir con su familia paternal porque la decisión fue mía y de papá. Ellos no tenían que pagar por esa decisión. Así que, empezando en ese proceso, ¿verdad? Y ya desde ya dando un mensaje a los que nos están escuchando, nuestras decisiones no pueden afectar a la crianza de nuestros niños, ¿verdad? Tenemos que ser sabios y prudentes de que nuestro duelo, porque yo puedo entender, mami estaba en un duelo, pero el duelo de ella también nos afectó a nosotros como niños. Y entonces, antes no se buscaba las ayudas psicológicas, hoy día tenemos unas ayudas psicológicas que aún nosotros como cristianos tenemos que entender que es necesario que en estos procesos nuestros hijos, nuestras hijas y aún nosotros mismos busquemos ayuda para estas situaciones emocionales de pérdida y de transición. Eso es importante resaltarlo porque en ocasiones todo lo espiritualizamos y se nos olvida, ¿verdad?, que al Dios que nosotros le servimos es un Dios que está pendiente a toda nuestra, holísticamente, ¿verdad? Nuestra área emocional, nuestra área afectiva, salud y demás. Para eso le dio la sabiduría a personal médico, ¿verdad? Donde nosotros podemos ir y nos pueden dar herramientas. Eso no es un pecado. Al revés, eso es una bendición para nuestra familia. Así que si usted está pasando algún proceso de esto que estamos hablando, mire, en confianza, usted busque un profesional de la conducta para que pueda canalizar esas emociones. Pero si usted es padre, si usted es madre, mire, esté pendiente a sus hijos, háblele, conteste las preguntas. A lo mejor pensamos que son pequeños y que ellos no van a entender. Ojo y cuidado, ellos les pueden dar una gran lección de vida. Y cada proceso tiene un duelo. Y esos duelos hay que trabajarlos y hay que vivirlos. Y hay que trabajar el duelo de todos los miembros de la familia. Muy importante. Porque, como mencioné, a lo mejor ellos fueron los que se divorciaron, pero nosotros como hijos, ¿verdad?, también estábamos pasando por un proceso de duelo, porque estábamos perdiendo esa relación paterno-filial. Así es. Saludamos a Cristian Colón desde nuestro municipio 79, desde la Florida. Saludamos también a Herminio que está con nosotros, a Nitza Cancel. Saludamos a Sandra, qué bueno que están con nosotros. Saludamos a Rosa Santiago. Dios me los bendiga a cada uno. Amén, amén. Ok, quiere decir que desde temprana edad estuviste viviendo esos procesos, ya crecimos, fuimos adultos. ¿Qué pasó con la vida de Tania? Bueno, dentro de la etapa, ¿verdad?, de crecimiento, ya cuando estoy llegando a la juventud, a los 15 años, mi papá fallece. Repentinamente para nosotras, no sabíamos que estaba enfermo. Y cuando me llaman yo lo dejo de ver, la última vez que lo vi bien fue cuando cumplí 15 años exactamente, en octubre 3, que se fue a despedir porque se iba de viaje. Y cuando supimos de él fue para la acción de gracia, que nos llamaron que estaba en intensivo y que probablemente no salía de esa etapa. Así que de un mes al otro, mi papá pues cayó en intensivo, logró regresar a Puerto Rico, pero fallece en diciembre 29, 28 o 29, no recuerdo, eso fue en el 1992. Otra pérdida, sin manejar el luto correctamente, porque no teníamos las herramientas, como especificó, ¿verdad?, que hoy día yo le insto que las busquen las herramientas a sus hijos, a todos los padres que nos están escuchando. Pues me refugio en esta persona que fue mi primer novio, y pues dentro de la iglesia, porque yo fui nacida y criada dentro de la iglesia, pero pues emocionalmente inestable, con falta de autoestima, con sentimientos de pérdidas, encontré un refugio en esta persona que me demostró amor. Y quedamos encinta. A los 16 años di a luz a mi primera hija. Entonces nos casamos, continuamos en la iglesia, tuvimos nuestra segunda hija cuando yo tenía 19 años, pero 2 niños, criando niños, enfrentando situaciones difíciles sin las ayudas y las herramientas necesarias, pues claro está que va a pasar, Mili. Decisiones incorrectas,
Y pues nuestro matrimonio, aunque tuvimos muchos años, porque creo que tuvimos como 12 años de matrimonio, pues llegó un momento dado en que nos divorciamos. Y fue un divorcio bien difícil, bien complicado, donde laceró más aún mi autoestima, y donde creó en mí entonces un proceso de rebeldía, porque yo estaba en la iglesia, yo servía en la iglesia, yo trabajaba en misiones, nosotros habíamos fundado un grupo de adoración de pantomima, hicimos viajes misioneros a Costa Rica, trabajábamos con los deambulantes, pero estábamos trabajando desde el dolor y sin haber sanado. Por eso es que yo hoy día cuando trabajo en la iglesia, trabajo mucho lo que es la sanidad, lo que es el perdón, porque podemos estar activos al 100, entreteniendo nuestra mente y nuestros pensamientos en la iglesia, pero si no estamos sanos, por ahí puede venir el enemigo a afectar nuestra vida y nuestro Mira lo que ministerio. estás diciendo, y yo necesito parar un momento aquí. Estás diciendo que a veces estamos dentro de la iglesia entreteniendo nuestra mente. Y esto es bien importante porque hay muchas ocasiones que nosotros funcionamos, pero no le permitimos al Espíritu Santo que entre y trabaje en nuestro corazón. Trabajamos por instinto y seguimos funcionando, aún dentro de la iglesia. Y por eso en ocasiones tenemos tantos ambientes tóxicos, porque no hemos trabajado situaciones de gran dolor. Eso es así. Entonces, vuelvo y te repito, ambos estábamos bien activos, pero cada uno venía con unos procesos, ¿verdad? El papá de mis hijas, que lo conoce y mucha gente a lo mejor lo conoce, y hoy día tenemos una relación excelente entre nosotros como familia, que eso es parte del testimonio, pero él tenía sus situaciones también de su crianza, con sus papás, con sus sentimientos y sus procesos, y yo tenía los míos, ninguno de los dos lo habíamos trabajado y estábamos tratando de levantar un ministerio familiar, ambos rotos, ambos heridos, ambos con procesos difíciles y fuertes. No lo pudimos hacer porque no teníamos las herramientas, porque no habíamos sanado. Y por ahí fue que se metió el enemigo, y aunque habían promesas, porque el Señor había lanzado promesas a nuestras vidas, pues no pudimos trabajar con nuestro matrimonio. Y terminó, ¿verdad?, esa relación. Entonces, cuando eso sucede, yo pongo una pausa, porque nosotros estamos acostumbrados a decir, me aparté. Pero yo he aprendido en este proceso que Dios nunca se aparta. Él siempre está ahí. Nosotros somos los que podemos poner pausas a nuestra relación con Dios, porque paramos nuestras oraciones, porque paramos nuestros devocionales, ¿verdad? Pero Él está ahí esperando, está tan lejos de una distancia como decirle, Señor, y ya está ahí. Pero yo puse una pausa, ¿verdad? Y me enfoqué en mi crecimiento profesional. Y pues gracias al Señor, ¿verdad? Ese crecimiento profesional dentro del campo de recursos humanos en diferentes industrias importantes en Puerto Rico me ayudó a sostener a mi familia, pero había algo que no llenaba, y entonces empecé a llenarlo con el alcohol, empecé a llenarlo con amistades, con relaciones no necesariamente beneficiosas para mí o para mi familia. Y fue un tiempo como de 7 años en ese proceso, Mili, donde yo sentía que había un vacío que no lo podía llenar con nada de estas cosas. Y donde sí por las noches lloraba, y yo sabía que el Señor estaba ahí, pero me sentía hundida en, como dice la palabra, en el lodo cenagoso, ¿verdad? Pero había algo que yo nunca voy a dejar de decir dentro de mi testimonio. Yo fui nacida y criada en la Iglesia Discípulos de Cristo de Atoteja, familia fundadora de la iglesia. Mi abuela hacía pasteles y alcapurria para ayudar a fundar la iglesia en el Volcán. O sea que yo vengo de esa línea misionera y de familia fundadora. Y en esos momentos de tristeza, en esos momentos en que yo me iba y no a buscar llenar ese dolor con el alcohol, a veces yo llegaba a la iglesia desde el otro día que me había ido a trabajar
y me iba a fiestar y por la madrugada, por la mañana estaba en el parking de la iglesia con la misma ropa que me había ido a trabajar el día anterior. Y cuando abrían la iglesia me recibían, yo olía a alcohol, porque tú sabes que eso se te queda. Y me abrazaban y nunca me rechazaron. Y eso es importante que nosotros como iglesia lo entendamos. Porque esa apertura de mi amada iglesia en Atoteja, que yo nunca voy a dejar de mencionar mi amada iglesia en Atoteja, igual que Vega Alta me recogió en otra etapa, ¿verdad? Pero ese proceso me hizo sentir amada y me hizo ver el amor de Dios a través de la iglesia. Y por eso yo siempre invito a la iglesia que no importa quién entre por las puertas, ni cómo entre por esas puertas, tenemos que recibirlo con amor. Tenemos que darle un espacio porque nosotros no sabemos lo que Dios está trabajando en la vida de esas personas en ese momento, ¿verdad? Y qué promesa hay ahí que nosotros podamos permitir que se cumpla en la vida de esa persona cuando llega a la iglesia, llegue como llegue. Qué hermoso el mensaje que estás dando, porque estamos comenzando un año de grandes retos, un año de grandes desafíos, un año que estamos viendo los simientes de la iglesia, porque a veces estamos tan acomodados, ¿verdad? Que nosotros queremos que oramos para que la gente llegue a la iglesia y una vez llegue, yo digo que en la puerta hay una lista, debe de estar perfecto, no debe de tener problemas, su familia debe estar en perfectas condiciones, no debe haber depresión, todo. Y el Señor no nos está mandando a eso, el Señor nos está mandando a abrir las puertas, a recibir al que llegue, a abrazar con amor sincero y en todo momento tener en cuenta que es una oportunidad que esa persona está teniendo, nosotros no sabemos la situación o la dificultad y no somos quién, porque a veces, ¿verdad? Como en algunas conversaciones hemos tenido, a veces juzgamos por pecados que se ven, pero y los pecados que están en silencio y no se ven. Lo que está maquilladito. Exactamente. ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? Así que eso que estás diciendo, te doy las gracias porque lo estás exponiendo, porque usted olvídese, si viene con olor a cigarrillos, si viene con olor a alcohol, lo importante es que esté. Quien va a trabajar con la persona es Cristo, no somos nosotros. Nosotros somos instrumentos del Señor para brindar esas oportunidades, pero es Cristo quien va a trabajar y va a seguir, ¿verdad?, funcionando con cada uno. Saludamos por ahí a María Nilsa, vamos a tener en oración a tu mamá. De igual manera saludamos también a Carlos Nahuel Muñoz, marrero de nuestra iglesia en Vega Alta 1. Saludos, Carlos. Saludamos también a Titi Iris desde la Florida, un abrazo bien apretado que debe estar haciendo mucho frío esta mañana. Wow, Tania, así que yo veo, ¿verdad? Me puedo equivocar, pero en medio de todo este proceso, Dios estaba trabajando contigo. Sí, fuertemente. A mí me fascina ese testimonio de Pablo, cómo desde muy pequeño a él lo fueron adiestrando. Tuvo las situaciones, tuvo las circunstancias, pero el propósito de Dios estaba desde pequeño. Y cuando tuvo ese encuentro directo con el Señor, entonces su vida dio un giro, pero todos los procesos vividos fueron de bendición para lo que él después, el ministerio de él. Pues si supiera que cuando yo viajo mucho en el carro, en la guagua, en silencio, ¿verdad? Y a veces mi esposo me dice, ¿qué piensas? Pero es que en ese silencio yo medito, ¿verdad? Y venía meditando y ciertamente meditaba en eso mismo. Señor, todo lo que yo he vivido, todos estos procesos que realmente en ocasiones decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué esto? Es que me ha dado herramientas para cuando esa persona venga donde mí, yo poder decirle, te entiendo, no es lo mismo tú aconsejar o acompañar desde un proceso que tú no has vivido a cuando tú puedes decirle, wow, yo sé por lo que tú estás pasando porque yo lo he vivido así.
Y eso, muchas cosas que hemos pasado, ¿verdad? Porque si yo me pudiera contar mi testimonio completo, no saldríamos de aquí, tuviéramos una vigilia. Pero eso que estás diciendo es una afirmación. Realmente yo he podido hoy día reconocer que los procesos han sido necesarios para yo crecer emocionalmente, físicamente, aunque no he crecido mucho en estatura, pero y espiritualmente hablando, ¿verdad? Y esos procesos, esos encuentros en Atoteja, como te mencioné, fueron importantes porque me recordaban el amor de Dios en mi vida. Y para resumir y llegar ya a más ahora, a la actualidad, en esa temporada de búsqueda, entrando y saliendo, mis hijas empiezan a ir a la iglesia de Vega Alta, porque su papá se reconcilió con el Señor en la iglesia de Vega Alta 1. Y entonces él las llevaba a la iglesia allá. Yo estaba todavía en mi proceso, ya él había comenzado su proceso de restauración. Y entonces mis hijas me empezaron a invitar, importante padres, mis hijas me empezaron a invitar a que yo las viera en sus participaciones, iglesia, por eso es importante los cultos de los niños, por eso es importante los cultos de los adolescentes y de los jóvenes. Porque muchos de estos niños, adolescentes o jóvenes van a la iglesia, pero sus papás no van. Y ese es el truco, ¿verdad? O el enganche que pudiéramos decir para que sus papás vengan a ver a sus niños participando. Y eso fue lo que hizo que yo fuera a la iglesia. Pero mira cómo yo iba a la iglesia, Mili. Era el culto, y si empezaba a las 9:30, yo llegaba a las 10. Y me entraba por la parte de atrás, el que ha ido a Vega Alta podrá entender, y me subía rápido al mezaní y me iba a la parte última del mezaní. Y antes de que acabara el culto, ya yo me iba. No, yo no iba a hacer, porque ahí estaba el papá de mis hijas. Y donde yo veía a ese hombre, donde yo le veía los pies, le quería ver la cabeza. Honestamente hablando, ¿verdad? Porque el proceso fue bien difícil. Pero, aunque yo estaba en el mezaní, así como Saqueo estuvo en el árbol enganchado, Jesús lo vio, pero a mí Jesús me vio desde ahí, en el mezaní. Ya en ese momento dado yo había conocido a mi esposo Luis, ¿verdad? En aquel momento dado todavía no estábamos casados. Ya nos habíamos reencontrado porque nos conocíamos desde chiquitos, ese es otro testimonio. Y cuando en un culto que mis hijas participaron, la pastora Marta predicó sobre el perdón. Y ahí en el mezaní, arriba, el papá de mis hijas al frente en la primera silla con su esposa María del Mar, la pastora María del Mar, hoy día, el Señor me sacó del mezaní. Yo le dije a Luis, ven. Y bajamos, paramos al frente, le pedí a ellos que se pusieran de pie y yo les pedí perdón y les di perdón. Y ese momento dado en nuestra vida marcó una historia. El Señor empezó a trabajar con la sanidad. Y mis hijas dan testimonio, ¿verdad?, de que ellas pedían que su familia fuera restaurada, que Gretchen es una de las que lo habla mucho, ¿verdad?, que pensaba que era que papá y mamá regresaran, pero no, Dios restauró una familia de manera diferente. Cada quien con su esposo, ¿verdad?, pero una familia. Y ese llamado que dio en un momento dado, Dios lo cumplió. Dios lo cumplió. Cada uno con su familia. Lo que el enemigo pensó que había destruido, bendito, le salió mal a la jugada porque lo que hizo fue que lo multiplicó, ¿verdad? En vez de un llamado, ahora hay dos corriendo. Y podemos ver cómo Dios transformó, ¿verdad?, y restauró, que como toda familia no somos perfectos, tenemos nuestras situaciones, no estamos siempre de acuerdo con nuestras cosas, pero ¿saben lo más que nos ha unido todavía? Los nietos. Pero ha sido un proceso que cuando las personas nos escuchan o cuando nos ven compartir y cuando le decimos, sí, es que él es el papá de mis hijas, pero él es el padrastro, pero ella es la madrastra y yo soy la mamá. Cuando nos ven todos en conjunto, se quedan como que, espérate, ¿cómo es esto? Porque es un familión. Yo les quiero decir, nosotros en mi casa fuimos testigos de ese revolú, ¿verdad? Porque el año anterior, en las fotos, ¿verdad? Mi hija es fotógrafa y este familión fue. Y fue algo bien hermoso ver, ¿verdad?, la familia, cada núcleo familiar, con el respeto, con el amor, pero
con la unidad de toda esa familia, cuando se sacó la foto de todos, o sea, estamos hablando que son de cuánta gente. Espérate, déjame sacar cuenta. Sí, porque Somos Gretchen, el esposo, en la- ese momento estaba la son nena, 3, están las dos tuyas, 5, 6, 7 y está, 11. Somos 11, creo. y Ahora los 12. nenes Ajá. Por eso, somos 11. Ellos son Pedro y María del Mar, con los 2 sobrinos que son sus hijos, son Ajá. 4. Y entonces Luis y yo con las 3 nenas somos 5 y el papá de la nieta o de los Ajá. nietos son 6. La nieta en aquel momento 7, 11. Hoy día somos 12. Ese revolú con la risa, las maldades, y mire como Tania lo está expresando, la promesa no se dejó de cumplir. Amén. Ahora en vez de una familia pastoral hay 2. 2. Porque está Tania y Luis Ujú. y está María del Mar Y Pedro. Y Pedro. Qué cosa tan impresionante. Sí. En medio de esos procesos hubo sanidad Ujú. y esa sanidad trajo llamados importantes. Amén. Esa sanidad trajo llamados. Esos llamados fueron ejecutados, se cumplieron. ¿Y ese llamado, Tania? Pues mira, yo busqué por aquí Josué. Vamos a buscar a Josué. Josué 1, del 6 al 9. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esa lectura, siempre que caía a mis manos, me impactaba, ¿verdad? Y recuerdo, yo llegué a pensar que eso no iba a suceder, que ese llamado de mi juventud no iba a suceder. Pero en el proceso de sanidad y de crecimiento, en la iglesia de Vega Alta, la pastora Marta observa y nos observa como matrimonio y nos empieza a dar oportunidad de servicio. Entonces empezamos a servir los diferentes ministerios de iglesia, pero empezamos a trabajar con las misiones. Nuevamente, ¿recuerdas que yo te dije que cuando estaba en Atuteja trabajaba con las misiones? Pues ahí Luis y yo empezamos a trabajar con las misiones en Haití. Fuimos de lleno con Haití y trabajamos también de lleno con la sociedad, con Wycliffe Associates en las traducciones bíblicas. Y entonces ahí esa pasión por las almas, esa pasión por llevar la palabra del Señor era latente en el corazón mío. En una ocasión me recuerdo que yo estaba en el mezaní y vi a la pastora desfilar y me dio una carga en mi corazón. Yo se lo dije a ella. Y yo decía, wow, esa carga, esa pasión por las almas, ¿verdad? Que sientes que tienes que hacer algo. En el 2000, ¿cuándo fue María? En el 17, ¿verdad? 17. Nosotros como pareja fuimos a acompañar a María del Mar y a Pedro a limpiar esta iglesia que hablaban del barrio Pugnado en Vega Baja, que una pastora había ido a Vega Alta para pedir ayuda porque la iglesia se había destruido con María y ya no había gente que estuviera allí asistiendo, y para que no se perdiera, pues por favor, pastora, cojan esta obra. Pues nosotros llegamos al barrio Pugnado de Vega Baja a ayudar como familia. Las primeras fotos estamos todos, mis hijas, los de ellos y todo, limpiando la iglesia. Y en una esquinita así sola yo le digo a Luis, oye Luis, ¿qué tal si venimos a ayudar a Pedro y a María? Y hombre sabio al fin me dice, no digamos nada. Si es del Señor, el Señor dirá.
Y yo pues me sometí, porque yo me someto, pastora, de vez en cuando. De vez en cuando. De vez en cuando. Me sometí, le hice caso a mi esposo y no dije nada, ¿verdad? Y nos quedamos orando, trabajando en nuestros ministerios. Eso fue en el 2017. En el 2018 oficialmente María del Mar está como recurso pastoral en la iglesia de Pugnado, en la misión. María del Mar estuvo Sí, primero. sí. Ay, qué cosa, qué fuerte. Sí, y María del Mar estuvo mientras estaba su proceso de aspirante candidata al ministerio. ¿Qué pasa? Que entonces en el 2019 ya nuestra hermandad la llama como pastora y le dice, tienes que salir de ahí porque tienes que hacer tu práctica y tus procesos. Y la pastora Marta en abril del 2019 hace un llamado desde el altar, que aquella persona que tengan llamado pastoral y sientan en su corazón ayudar para la obra en Pugnado, se comuniquen con ella. Qué cosa, ¿no? Sí, a ti se te paran los pelos ahí. A mí en esa silla el corazón me hizo ¡bum! Y yo no le dije nada a Luis, pero yo le decía, Señor, porque mientras la pastora hablaba mi corazón temblaba. Y yo dije, Señor, si esto es tuyo, si esta es tu voluntad, yo te voy a pedir algo que es bien difícil que ocurra. Y es que cuando se termine el culto, mientras yo vaya donde la pastora, no haya nadie con ella. Te ríes porque sabes lo que... No haya nadie, que cuando yo vaya a hablar con ella no haya nadie. Y aquel que conoce la dinámica pastoral sabe que cuando el pastor termina de predicar y se para en la puerta, todo el mundo quiere saludar a uno. Y en Vega Alta eso era que no la dejaban. Pero yo te voy a contar algo. Yo me puse de pie y yo empecé a caminar hacia la pastora Marta. Y yo veía como la gente se iba alejando de la pastora Marta. Y como yo veía ese espacio que se iba liberando. Y mientras yo caminaba, yo empecé a temblar. Yo no le había dicho a Luis lo que yo estaba diciendo, ni lo que yo iba a hacer. Y cuando me paró enfrente de ella, yo casi no podía hablar, porque mi voz temblaba y mis lágrimas empezaron a salir. Y ella se echaba a reír porque ella ya sabía. Y yo le dije, pastora, solamente puedo decir que en lo que nosotros podamos ayudar. Y ella me dice, si tú supieras que su nombre ya ha sido mencionado, vamos a orar. Y en una semana ya nos habíamos reunido, ya habían hecho el plan de trabajo. Y así fue como nosotros llegamos a la misión en Pugnado. Llegamos como líderes. Éramos 2 parejas que íbamos a estar trabajando allí, pero Dios tenía otros planes. La otra pareja regresa a Vega Alta a seguir su proceso también. Hoy día está él como aspirante también candidato al ministerio. Y el Señor, en abril de este año, cumplimos 7 años en la iglesia en Pugnado. Hemos visto la mano de Dios en todo este proceso. De algunos 10 miembros, hoy día son 63 miembros. De una iglesia que estaba en ruinas, hoy día hay un templo hermoso, tú lo oíste. Y es una iglesia en todos los sentidos. Y Dios, lo más que yo le puedo agradecer a Dios es que cada persona que ha llegado allí, yo he visto la transformación, yo he visto el crecimiento del Señor. Y toda la gloria y la honra sea para el Señor, porque sin Él no hubiera sido posible. Mucha gente nos dijo, ay, cierren ahí, eso está muy difícil, eso es muy complicado, váyanse en otro lugar. Pero el Señor me decía, no, es aquí, es aquí. Y hemos visto cómo ha cumplido su palabra, gracias a Luis, que ha sido esa ayuda, soporte. Éramos los que llegábamos, abríamos el templo, montábamos la silla, montábamos el sonido. Cuando se terminaba el culto había que recoger la silla porque se mojaba más adentro que afuera. Era el que tenía que montar, que si el techo, que si había que hacer, o sea, éramos todos, hacíamos todo. Y hoy día ver una iglesia que nosotros no tenemos, lo que tenemos que mirar, cómo trabajan, es un testimonio hermoso de lo que Dios puede hacer cuando nosotros decimos que sí. ¿Verdad? No puedo dar muchos detalles porque hay un proceso todavía, ¿verdad? Pero el llegar a esta iglesia, a esta misión,
para que alguien no me vaya a A corregir corregir. más adelante, en esta misión, ¿verdad? Llegar en compañía del reverendo Luis Felipe Ramos como parte del comité, ¿verdad?, de crecimiento de iglesia, y ver cómo la dinámica, ¿verdad?, de los líderes, ver a una junta de oficiales intergeneracional, Sí. que fue lo más que me impactó, ¿verdad? Qué hermoso ver gente joven, gente adulta, gente de juventud acumulada, matrimonios, Sí. y escuchar del mismo liderato cuál fue el proceso, ¿verdad? De ir transformando la estructura de la iglesia. Y mire, usted sabe, como yo le he dicho, que, ¿verdad? Yo soy de Ciales, estuvimos pastoreando por 12 años en Ciales. Así que esa ruta es mi ruta frecuente, ¿verdad? Y mis papás y todos viven ¿verdad? Cerca, estamos todos cerca. Y cuando uno ve este edificio, un edificio que estaba totalmente descuidado, un edificio que tenía algún letrero, pero no inspiraba a detenerse a entrar, que está muy bien localizado, porque está justamente cerca de la 137 de Morovis, ¿verdad? De ese expreso. Conecta Manatí, Vega Baja, es un lugar muy hermoso donde tiene allí urbanizaciones con control de acceso, hay parcelas, hay de todo Hay a la vuelta escuelas, alrededor. Hay panaderías, escuelas, puestos de gasolina, de todo. escuelas elementales, hay de todo. O sea, hay una gama de posibilidades increíbles en ese lugar que no se ha explotado, ¿verdad? Que esto hace muchos años decíamos, nos vamos a tirar al medio, pero hace muchos años decíamos que para que nuestra denominación siguiera expandiendo, había que estar mirando de Dorado hacia el área de Mayagüez, ¿verdad? Porque esa área todavía hay mucho para explotar. Pero necesitábamos hacer las cosas bien cuadradas, ¿verdad? Y ver, ¿verdad? Con el aval del Espíritu Santo, Amén. porque no lo podemos dejar fuera. Amén, amén. Esto no es porque a nosotros nos parezca. O sea, miren todo el proceso que ha habido de esa iglesia. Sí. ¿Cuántos años tiene como presencia esa iglesia? Esa iglesia fue fundada en el 2003. 2003 y estamos en el 2026. Sí. Entonces, pasó por un proceso y en el 2000, antes de que viniera María, ya estaba, ¿verdad?, en un proceso de decadencia, pero siempre, bueno, yo tengo un testimonio más grande que dar, que me lo contó el dueño original de ese terreno. El dueño original de ese terreno, que ahora se me pasa el nombre, la esposa se llamaba Inés, o se llama Inés, nos comentó que él tenía ahí un puesto de gasolina. ¿Recuerdas ese puesto de gasolina? Pero, años. yo pequeña, porque por esa avenida había que pasar para en casa de mis tíos que viven en el otro lado área del expreso. Pues él nos contó a mi esposo y a mí como testimonio de que en ese puesto de gasolina él ponía a Gigi Ávila, él ponía esos cultazos y la gente le decía, ¿por qué tú pones eso? Y él decía, pues si a ti no te gusta, te vas al puesto de gasolina más adelante, pero yo no voy a pagar esto. Y que él siempre en su corazón decía, aquí va a haber una iglesia. Siempre en su corazón decía, aquí va a haber una iglesia. Cuando él se enteró que nosotros íbamos para allá, porque él iba a la iglesia de Vega Alta, como que dice, nos dio la bendición y nos dijo, ahí va, eso va, porque desde que era un puesto de gasolina, el Señor había puesto en mi corazón que ahí iba a haber una iglesia. Así que mira la historia tan rica que venía. Por eso es que yo digo que pasó por tantos procesos, porque el enemigo no quería. Ahí hay una promesa bien grande en ese lugar. Y yo sé que Dios va a seguir cumpliendo su promesa para con esa iglesia. Juanita Cruz está conectada y nos dice, Dios le bendiga, pastora invitada, por darnos una enseñanza en este testimonio.
Gloria a Saludamos Dios. por ahí, Gloria a Dios. está Mami por ahí también, está Glory, un abrazote bien grande. Quiere decir, escuche bien, que luego ya ustedes llevan 7 años allí. 7 años llevamos allí. 7 años de diferentes procesos. Ujú. Para nosotros los discípulos de Cristo, esta junta representativa es sumamente importante. Sí. Así que usted delegado que me está escuchando y Tiene que usted ir. pastor que me está escuchando, su asistencia Es es compulsoria. bien importante en esta junta representativa que es el 24. El 24. El 24 de enero, que es la junta representativa antes de nuestra convención. Ahí se va a presentar también un compañero para ordenación, Ujú. pero también, ¿verdad? Tania va a tener un nivel protagónico en esa reunión, Gloria a Dios. ¿verdad? En el nombre del Señor. Amén. Y confiamos, ¿verdad?, de que esta convención va a ser una convención de celebración, Amén. de alegría, de gozo, donde vamos a estar recibiendo en el nombre del Señor una nueva iglesia Amén. a nuestra hermandad. Amén. Una nueva iglesia, mire, yo les quiero decir, verdaderamente estamos súper contentos porque ver la sanidad de la iglesia de liderazgo, Ujú. ver cómo trabajan con la familia pastoral, el Sí. respeto y el amor hacia Tania, de verdad que es algo tan impactante. Y esto es una gran bendición, ¿verdad? Porque cuando el Señor nos lleva a algún lugar, esos cuidados Ujú. son tan especiales, Sí. ¿verdad? Algo que yo, ¿verdad? Luis y yo teníamos en mente siempre trabajar, y lo que el Señor puso siempre en mi corazón cuando empezamos a levantar la iglesia con nuestra estructura como hermandad, ¿verdad? Enseñarle lo que somos los discípulos de Cristo, impregnarle el ADN de discípulos de Cristo, ¿verdad? A la iglesia, que como tú viste lo tienen. Esa transfusión Sí. la tienen La tienen. presente, bien Sí, presente. pero una de las cosas que yo siempre le dije a la Junta era que tenían que aprender a tener un buen cuidado pastoral, porque esté allí yo o no, quien esté allí tiene que sentirse, ¿verdad?, apoyado como iglesia, ¿verdad? Yo entiendo que una iglesia y una junta que apoye la visión pastoral es una iglesia que tiene futuro, porque van a ir de la mano. Y de verdad que si usted no tiene una iglesia, si usted tiene una iglesia, quédese en su iglesia, ¿verdad? No estamos pescando en otras iglesias. Si usted tiene su iglesia, sea fiel a su iglesia, manténgase allí, trabaje y dé fruto y eche raíces en su iglesia. Pero si alguien de los que me está escuchando no tiene una iglesia y está cercano al área, le invito a que nos acompañe allí en el barrio Pugnado en Vega Baja, en la carretera 155, cerca del Head Start. Es una iglesia que realmente ese es el lema que tienen de una iglesia que ama, que abraza y que restaura, realmente. Lo pudiste percibir aquel día y así es la iglesia, una iglesia hermosa, donde reciben a todo el personas con amor, con el amor del Señor. Y una iglesia que nos ha llevado a nosotros también a crecer y a madurar. Hemos aprendido un montón nosotros como pastora y como familia pastoral, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Y donde también hemos visto la promesa del Señor cumplida, porque estando como recurso pastoral allí, hemos culminado nuestro proceso también, ¿verdad?, como aspirante candidata al ministerio, y en septiembre de este año que pasó, la denominación nos recibió, ¿verdad?, como pastora de la hermandad, y también desfilaré en febrero. ¡Ay, qué bien! Que entonces Doble. alegría por partida doble, Sí. porque entonces la convención oficialmente se te Sí. recibe como parte del cuerpo ministerial. Amén. Y también se recibe la iglesia. ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande! Sí. Mire, gente, de los que están conectados o los que los va a ver después, que yo sé que hay mucha gente de esa área. Si usted no está asistiendo a ninguna iglesia, que yo sé que los que se conectan no están muchos asistiendo a ninguna iglesia. Esta iglesia en la carretera vieja de Vega Baja a Morovis puede ser su iglesia. Amén. Si usted viene del área de Morovis, tienes que pasar la planta de acueductos y alcantarillado.
Después que usted pasa esa planta grandísima, está la iglesia rápido, a su mano izquierda. Esto es bien importante. Este próximo domingo tú tienes una actividad. El sábado. El El sábado sábado. tenemos una actividad, se llama la Fiesta del Buen Vecino. Es una actividad que hemos heredado de la iglesia de Atoteja, que lleva años haciéndola y llevamos 4 años empugnados en Vega Baja haciéndola. Es una actividad para la comunidad, libre de costo. Va a estar con nosotros el payaso Remy para hablar con los niños. Tendremos una mini granja, tendremos casa de brinco, va a haber venta de alimentos, o sea, es para la comunidad. Así que si usted está en la zona o está en otra área y quiere darse la vueltecita por allí, en confianza, de 12 del mediodía a 5 de la tarde, va a haber artesanía, va a haber también una feria de salud, así que están todos invitados. Es nuestro cuarto año haciendo esta fiesta del Buen Vecino y es la iglesia abriendo las puertas a la comunidad, que es algo bien importante también porque es una iglesia que sirve a la comunidad, tiene ese ADN de servicio. Si usted es de la comunidad también y tiene alguna necesidad, siéntase libre de ir a la iglesia, decir, mire, yo soy de la comunidad, tengo esta necesidad y nosotros como iglesia haremos lo posible para poder también ayudarle. Saludamos a Carmencita Ortiz de Orocovi, que debe estar bien frío por allá arriba. También saludamos a nuestro compañero pastor Edgardo Soto desde Maunabo. Un abrazo bien apretado de parte de nosotras. Se nos está acabando el tiempo, Ya, ¿sabes? ay, tan Sí, rápido. tan Esto fue un rápido, abrirse tan de ojo. rápido. Así es. Cuéntame qué mensaje tú le quieres dar a toda esta gente que posiblemente está pasando diferentes procesos y piensan que hasta aquí llegamos, que no vamos a salir de ahí. ¿Qué mensaje le puedes dar, Pastora Tania? Pues mira, del corazón y a testimonio vivo puedo decirle que sí, que hay esperanza, que todo proceso tiene una fecha de caducidad, todo pasa. Va a llegar un momento dado en que vas a salir de esa situación y vas a poder mirar atrás y decir, wow, todo lo que Dios ha hecho conmigo. No te quites, mantente firme en el Señor, busca su rostro, no importa lo bajo que tú te sientas que hayas caído, Él está dispuesto a rescatarte, a levantarte, a restaurarte, a redimirte y a cumplir la palabra que ha dado para tu vida. Así que no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Jesús aún está presente, aún hace milagros y aún tiene palabra de vida y promesas para ti. Así que adelante en el Señor y lo que necesiten, escriban ahí en los comments y nosotros estaremos orando por esas peticiones de oración. Y a usted que me está viendo esta mañana, les queremos recordar que hoy es martes de oración. Este mes, ¿verdad? Nuestro tema es familias encendidas por Dios, pero esta noche muy particular, durante todo este mes, ¿verdad? Voy a estar los martes predicando en la noche, porque usualmente, ¿verdad? Nosotros llevamos 4 años aquí y los líderes son los que predican en las noches de los martes, pero por este mes voy a estar predicando en la noche, donde vamos a estar tocando el tema una familia diseñada por Dios. Amén. Así que les invitamos a que si usted puede llegar hasta acá, que lo pueda hacer, sino que se conecte, ¿verdad?, tempranito con nosotros, que nos envíe su petición de oración, que vamos a estar orando por cada una de ellas. A todos los líderes les recuerdo que este próximo sábado, madrugamos porque a las 7:30 de la mañana, aquí en el estacionamiento va a estar la guagua, que va a salir directo para nuestro centro de retiro, por ahí cerca de Maná, por ahí por Naranjito. Vamos a tener un espacio hermoso, fuera de interrupciones. Allí va a estar con nosotros una mujer muy especial, Carmen Meli Torres, va a estar hablando de ese liderazgo con fe. Así que yo les pido, ¿verdad?, a todos esos líderes que por favor nos confirmen, ¿verdad? Ya estamos recibiendo esas confirmaciones, porque allí vamos a tener desayuno, almuerzo, todo ready para tener un espacio de gran bendición y el lugar es hermoso, inspira a estar en esos espacios de tranquilidad.
Y el próximo domingo tenemos nuestro culto comenzando a las 9 de la mañana. Importante nuestra escuela bíblica, Gap Kids. Gente, importante, trae a sus niños temprano para que tengan todo el devocional, la disciplina de este mes y demás, en el nombre del Señor, y después tener nuestro culto que estará predicando esta mañana, bien importante, va a estar predicando nuestro presidente de los ancianos, nuestro hermano Aníbal Machuca, ya que la pastora va a estar predicando en otra de nuestras iglesias, porque de esto se trata, estrechando lazos, ¿verdad? Hay iglesias que están en vacante pastoral y hay que decir presente unas y otras, así que en algún momento, ya después que este proceso, te lo estoy diciendo así público, luego que este proceso se dé ya formalmente, luego de la convención, te vamos a estar extendiendo una invitación. Amén. Porque queremos que Pugnado comparta con nosotros un martes en la noche. Amén. Ese culto se llama Estrechando Lazos, donde invitamos una de nuestras iglesias hermanas, a la figura pastoral nos trae la predicación de esa noche, y de igual manera nos traen alabanzas y nosotros damos el devocional y tenemos un compartir para seguir estrechando lazos. Excelente. Porque no es solamente decir que somos una sola iglesia, es que podamos sentir esa hermandad. Amén. Gracias, Tania. Gracias a ti y a todos aquellos que se conectaron. Así que usted, este programa de hoy, tiene que compartirlo. Amén. Compártelo para que sea de bendición a otros, porque usted no sabe los procesos que la gente está viviendo. Y este 2026 venimos para que el Señor ilumine nuestras vidas y el Espíritu Santo se deje sentir en medio de todo lo que hacemos. Así que es bien importante, con tu Biblia abierta, con tu taza de café, o como té. Ella, que hay que orar por ella porque es su taza de té, con esta compañía y teniendo este espacio, es bien importante tener un café con Dios. Dios me lo bendiga. Dios les bendiga.